Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, pues ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Vamos a hacer un preámbulo aquí y después vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 13 en adelante de la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Pero es muy importante que usted recuerde algunas cosas que hemos ya platicado. Hemos dicho que respecto a la venida del Señor Jesucristo, es decir, dice la Escritura que el Señor Jesucristo vendrá y llevará consigo a su iglesia. El apóstol Pablo describe que todos los que han muerto en Cristo, sus cuerpos resucitarán primero, es decir, serán tomados de la tierra y serán llevados a las nubes, al cielo, con cuerpos glorificados. Y después dice, y nosotros los que estemos vivos seremos levantados juntamente o después de ellos, pero juntamente con ellos, y nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En un momento seremos transformados y estaremos e iremos con Cristo y estaremos con Cristo para siempre. Porque así como nuestro espíritu, si eres un creyente nacido de nuevo, tienes un espíritu perfecto y correcto y Dios mora en ti siendo uno con tu espíritu, así también tu cuerpo y tu alma serán renovados y glorificados de una manera extraordinaria cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Ahora, hemos dicho también que hay diferentes posiciones acerca de esto, acerca de lo que en la cultura cristiana se le llama el arrebatamiento de la iglesia, aunque esta palabra literalmente no aparece en la Biblia, pero cuando dice la Escritura que seremos tomados, seremos llevados, la palabra en el griego significa que seremos llevados en un momento, como que seremos raptados. Es decir, la expresión existe, aunque la palabra literal no existe, y entonces hay diferentes posiciones. Una de las posiciones cristianas es que el arrebatamiento, Cristo vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Bueno, déjenme pongo el contexto. Cristo murió, Cristo resucitó, nació la iglesia cristiana. La primera iglesia fue de judíos y después fue extendida a los gentiles, pero muchos judíos rechazaron a Jesús. Pero particularmente hablando de la iglesia nació de judíos, de gentiles, todos creyentes nacidos de nuevo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, y las profecías desde mucho tiempo atrás tienen que ver con el final de los tiempos, es decir, el tiempo de la iglesia que se ha marcado aproximadamente
que debería de tener un tiempo, un periodo alrededor de 2000 años, y después de esos 2000 años vendría un tiempo en donde el profeta Daniel y otros profetas declaran que vendrá el tiempo para los judíos que previamente no recibieron a Jesús, porque recuerde que Juan capítulo 1 dice que Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Así es que la Biblia nos enseña que proféticamente va a haber una semana, de acuerdo a las profecías de Daniel, que no se ha cumplido todavía, que no ha llegado todavía. Ya se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel, pero dice que habrá una semana adicional, es decir, para que sean 70 semanas. Y esta semana muchos estudiosos de la Biblia han entendido, de acuerdo a lo que la palabra enseña, que esta semana será definida o será definido el periodo de la gran tribulación. Y la Biblia habla de que en ese periodo de gran tribulación habrá dos periodos, uno de 3 años y medio y otro de 3 años y medio, y a uno se le llama el periodo de la gran tribulación, y al segundo periodo se le llama el periodo de la gran tribulación. Y la postura cristiana, una de las posturas cristianas es que la iglesia no pasará los dolores o la tribulación ni la gran tribulación que el mundo pasará, incluyendo a los judíos. Y esto es que la iglesia va a ser llevada con Cristo antes de que inicie este periodo. Hay quienes dicen que la iglesia será llevada cuando sucedan los primeros 3 años de la tribulación. Y hay quienes dicen que no existirá ningún arrebatamiento antes de la tribulación, sino que la iglesia pasará la tribulación y la gran tribulación y después seremos llevados con Cristo. Es decir, seremos llevados con Cristo y después Cristo vendrá juntamente con nosotros, y entonces vendrá, digamos que el fin para el anticristo, el fin para el periodo humano que hasta ahorita hemos estado viviendo. Porque aunque venga la tribulación y la gran tribulación, seguimos viviendo sistemáticamente o en esta tierra o en este mundo de la misma manera. Aunque puedan cambiar muchas formas o muchas cosas a nivel gobierno, a nivel criterio, pero seguirán siendo los mismos hombres, las mismas personas. Aunque pueda haber desastres y situaciones muy fuertes, es el mismo mundo, es la misma humanidad. Y entonces el Señor Jesucristo vendrá al final de los tiempos de la gran tribulación, y entonces vendrá un nuevo periodo que la Biblia le llama el periodo de los 1000 años. Y después de los 1000 años el diablo será enviado al infierno, sus ángeles y todos los que están con él espiritualmente hablando, y entonces todos serán juzgados, todos los muertos serán juzgados, no los cristianos, no los creyentes nacidos de nuevo, pero todos los hombres sin Cristo serán juzgados, y entonces todos los que se hallen culpables serán enviados juntamente al lago de fuego para estar separados de Dios eternamente. ¿Qué sucederá con los cristianos? ¿Qué sucederá con los creyentes? Ya sea que el Señor Jesucristo venga antes de la tribulación por nosotros, dice la palabra que todos tendremos que presentarnos, los creyentes nacidos de nuevo, tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, no ante el tribunal del gran trono blanco. El tribunal o el juicio que vendrá al final de los tiempos de los 1000 años será el juicio del gran trono blanco, en donde serán juzgados los muertos de acuerdo a si están escritos en el libro de la vida y de acuerdo a sus hechos. Pero hay quienes dicen, y yo estoy de acuerdo con ello, que de acuerdo a lo que la palabra enseña, porque el único camino al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, el único por quien podemos ser salvos es Jesús. Así es que si alguien murió sin Cristo en cualquiera de las épocas, desde la vida de Adán, desde la descendencia de Adán hasta los últimos tiempos, pues no considero
que si no fue a través de Cristo puede encontrar salvación. Así es que seguramente todos los que sean juzgados sin Cristo serán enviados a una eternidad sin Dios, una eternidad sin Cristo, al lago de fuego, como lo dice la Escritura. Pero déjeme, antes de seguir adelante, es muy importante que recordemos algo. No hay una revelación muy clara. Hay muchas voces, hay muchas revelaciones al respecto. Hay muchos hombres de Dios que comparten la palabra, que aman la verdad, que aman la sana doctrina, que aman al Señor, que son honestos, genuinos y verdaderos. Pero desafortunadamente, respecto a estos temas, no todos concuerdan en el 100% de las cosas. Es decir, no hay una revelación tan clara y tan perfecta al respecto de los últimos tiempos, de los detalles más asombrosos. En la generalidad, la mayoría de ellos acierta o están en ese acuerdo o en esa armonía, pero ya en detalles específicos hay muchos que discrepan y que piensan de una manera y que piensan de otra, como aquellos que piensan que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación, como los que piensan que es en la mitad y como los que piensan que es al final. Entonces, pero Dios no condena a nadie porque se piense de una manera o de otra, o no porque hay quienes piensan que vendrá al final y viene al principio, ellos no se irán. Si son creyentes nacidos de nuevo, todo sucederá de acuerdo a como el Señor lo diseñó. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, y aunque debido a lo que hemos estado viviendo hoy en día, pero inclusive lo que se ha estado viviendo en los últimos 50 años, o digamos 70, 80 años, ahorita les explico por qué 80 años, se ha estado hablando acerca de los últimos tiempos. Pero lo que sí tenemos claro es que Juan 16 y Romanos 8 y muchas otras escrituras, como lo que el apóstol Pablo nos enseña a través de las cartas a Timoteo, en donde dice que la palabra es útil para instruir en justicia, para edificar, para exhortar, para corregir, y donde dice la palabra en Juan capítulo 16 que el Espíritu Santo que nos ha sido dado es el que nos enseñará las cosas que habrán de venir. No debemos de tener temor ni entrar en incertidumbre debido a que no haya con exactitud una revelación clara. Porque el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, nos enseñará las cosas que habrán de venir. Y si hay alguna incorrección o una imperfección en lo que se ha dicho o en lo que se ha establecido, hay muchos que son muy cuidadosos de no decir cosas en las cuales no creen para no establecer ninguna verdad que no sea correcta, para no entrar en los dimes y los diretes y que mañana se diga que tal predicador, que tal pastor, que tal evangelista, que tal maestro de la Biblia es un mentiroso y es un falso. Porque si algo sucede en este mundo, entre los creyentes, entre los cristianos, es que con la mano en la cintura muchos empiezan a declarar que ellos son falsos y que ellos están incorrectos, cuando en lugar de comernos los unos a los otros, como le dice el apóstol Pablo, a los que se guiaban de acuerdo a los mandamientos de hombres y no de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a la gracia, en lugar de caminar hacia un mismo sentido y apoyarnos, no necesariamente se podía apoyar la doctrina, pero no hablar en contra de las personas, no hablar en contra de los que aman al Señor. Pero bueno, así es que lo importante de todo es que el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ha ungido es quien nos enseñará todas las cosas. Ahora, antes de seguir, déjeme decirle algo importante. Este último año, el año pasado, fue un año muy difícil para muchos. Este año no va a ser tan diferente. Es decir, las cosas ya cambiaron y lo que se espera humanamente hablando no es muy prometedor. Le explico. Uno de los líderes más importantes o el líder más importante, digamos, de una de las religiones no evangélica o no
de la que nosotros profesamos, pero de una que es muy tradicional, el líder, no solo que es conocido a nivel mundial, no solo ha dicho algunos disparates que son contra la palabra de Dios, pero en los últimos tiempos tuvo una reunión o quiso hacer una alianza con otro líder religioso, pero que son contrarios a la palabra de Dios, que practican una religión completamente diferente a la palabra de Dios. Y este líder le habla a su, digamos, a su equiparable como hermano, como diciendo que todos procedemos de Dios. Y usted y yo sabemos que somos parte de la creación. Pero usted y yo sabemos que solo el creyente nacido de nuevo es hijo de Dios. Tan es así que la palabra nos enseña en Juan capítulo 1 que a los que creyeron en Jesús, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, dice, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, el que no cree en Jesús y el que no le recibe no es hijo de Dios. Pero la Biblia en Colosenses y en otras escrituras es muy clara. En Efesios, usted y yo antes de venir a Cristo éramos hijos del diablo, éramos hijos de perdición, éramos hijos de rebelión. Así es que este líder religioso está hablando a otro líder religioso que es completamente contrario a la palabra de Dios. Es decir, profesan o creen en un Dios que no existe. Y le está llamando hermano, como si ambos estuvieran hablando de la misma fe. Es decir, a nivel religioso en este mundo están sucediendo cosas tan inciertas, en donde por lograr un fin común, entre comillas, se están tolerando, se está caminando en contra de lo que las mismas escrituras dicen. Ahora, déjeme le pongo otro ejemplo. Usted sabe que en uno de los países más poderosos del mundo, por no decirle que el país más poderoso aún, el recién presidente de ese país ha apelado a favor de la fe y ha hablado acerca de la fe y ha hablado acerca inclusive de alguna manera o de otra de la religión. Pero es un presidente que de los dientes para afuera habla de la fe, pero que con su mano acaba de firmar edictos a favor de lo que la palabra, de las actitudes o de las acciones o de lo que la palabra le llama abominación. En donde los hombres perdiendo su razonamiento, envaneciéndose en sus mentes, como lo dice Romanos 1, y teniendo tinieblas por su necedad, se entregaron a lo que era contra naturaleza. Bueno, pues este presidente acaba de firmar, no solo a nivel de su país, pero a nivel de todas las embajadas de su país para que se apoye, es decir, es un pro de lo que es contra naturaleza. Y me refiero a las actitudes sexuales del hombre. No quisiera enfatizar ni declarar un poco más para que nadie se ofenda, pero ¿qué quiero decirle con esto? Inclusive, este presidente habla de fe, pero también acaba de firmar con su mano para fortalecer el aborto. Es decir, declara fe, pero está en contra de la vida. Así es que todos estos grupos de gentes a nivel mundial no solo buscan el interés común que tiene que ver con el dinero y que tiene que ver con el poder. Y utilizan la bandera del calentamiento global, de la cuestión climática, de los derechos de las minorías, como una bandera, como una cortina de humo para hacer lo que ellos quieren
y para conquistar más poder, conquistar más dinero, y inclusive muchos de ellos, en muchos países se habla también que muchos de estos líderes fomentan todo lo que es contrario a lo que la palabra del Señor dice. No solo, y no estoy hablando de alcohol, de drogas y de armas, que eso es lo normal. No, estoy hablando de cosas terribles en contra de los niños, en contra de los menores, en contra de las mujeres, en contra de los más indefensos. Así es que, humanamente hablando, no hay esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza que es divina, una esperanza que proviene de Dios, una esperanza que es la intensa anticipación de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo. Pero ¿por qué le digo estas cosas? Porque si nosotros abrimos nuestros oídos a todo este tipo de cosas, nos podríamos asustar si no tenemos un sustento claro. Y la palabra, aunque podríamos decir que es nuestro sustento, y aunque podríamos decir también que Jesús es nuestra roca, y aunque podríamos decir también que la fe es nuestra guianza, tenemos que asegurarnos que tanto la palabra, que tanto la fe, que tanto el Señor Jesucristo sean una realidad, no carnal, pero espiritual en nuestra vida. La palabra es espiritual, la fe es espiritual, el nombre de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo y una relación personal con Cristo son espirituales. A Jesús no lo tenemos físicamente entre nosotros. Nuestras relaciones pueden ser naturales, pero cuando predicamos la palabra, cuando alabamos al Señor, cuando oramos juntamente, cuando tenemos un proyecto en particular, cuando oramos en el Espíritu, esto se convierte en algo espiritual. Así es que nuestro sustento no está en las cosas humanas. Nuestro sustento no está en la palabra escrita, en el logos, sino en el rema. Porque la Biblia nos enseña, el mismo Señor Jesucristo dijo de sí mismo, las palabras que yo os he hablado o que yo os hablo son espíritu y son vida. Y si es que es tan importante que tú y yo entendamos que como nuevas criaturas en Cristo, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, nos ha sido dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y Él estará con nosotros para siempre, no nos ha dejado huérfanos. Pero también es importante que entendamos que nuestra redención está cerca y que seremos arrebatados con Cristo y que los que murieron ya en Cristo serán arrebatados juntamente con Él para que no desmayemos. Así es que nuestro sustento no es en lo carnal, pero en lo espiritual. Por eso nuestra mente no debe estar dividida, puesta en los sistemas de pensamiento de este mundo, pero puesta en la palabra para que la misma palabra que es viva y eficaz renueve nuestra mente y nuestras vidas sean transformadas. Para que, ¿cómo es posible que podamos entender la misma vida de Jesús que entregó su vida y sufrió tan terrible atrocidad de hechos en su obra terminada, completa y perfecta, en su vía crucis, en el camino a la cruz y en su crucifixión? ¿Cómo es posible que podamos entender la vida de los discípulos que también padecieron y que fueron muertos también por causa del evangelio? ¿Cómo es que podemos entender que muchos cristianos entregaban sus vidas y se gozaban porque eran echados al Coliseo y eran asesinados a espada o muertos por bestias? ¿Cómo podemos entender esto? No lo podemos entender si humanamente, si bajo una perspectiva humana lo queremos entender, pero bajo una perspectiva espiritual bíblica podemos entender que era el Espíritu que tenía tal comunión con ellos, o ellos tal comunión con el Espíritu, con la palabra, que caminaban en esta animación y en este poder, aún perdiendo sus vidas. Porque hay quienes han pensado acerca de los cristianos que eran echados a los leones. Y muchos creyentes hoy en día pudieran pensar, qué desastrosa situación, qué cosa tan terrible, pobrecitos de ellos. Pero hay quienes dicen, y
historiadores afirman que estos creyentes que eran muertos como los mismos discípulos, los apóstoles, los discípulos de Jesús y apóstoles después de la resurrección de Jesucristo, cómo ellos se gozaban cuando eran vituperados, cuando eran azotados y cuando eran muertos por causa de Jesús. Había un ánimo poderoso, pero cuando ellos eran débiles en su carne, entonces eran fuertes en el Señor. Así es que usted y yo tenemos que perseverar en esto, porque humanamente hablando no podríamos estar animados en nada. Pero por eso es importante perseverar en la palabra. Ahora, lo que estamos compartiendo particularmente un día como hoy, que tiene que ver con las cosas del fin, es para, de alguna manera, no desanimarnos, estar enterados de lo que va a venir, pero tenemos que perseverar en muchas cosas más de acuerdo a la palabra. Amén. Así es que, hablando de lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, y donde dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá, pero que nadie nos debe engañar, porque dice, no debemos de perturbarnos por nada, ni por espíritu, ni por palabra, ni por falsedad, porque había la posibilidad de que alguien escribiera una carta a nombre de Pablo y que les hiciera saber cosas extrañas o falsas a la iglesia. Pero dice el apóstol Pablo, el día del Señor está cerca, pero antes, dice, tiene que venir la apostasía. Y déjame decirte que la apostasía tiene que ver con el rechazo de la verdad de Cristo, con el rechazo de la palabra. Esa es la apostasía. Y dice adicional a esto, y que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Aquí particularmente está hablando del anticristo. Así es que, más allá de identificar si va a venir el arrebatamiento de la iglesia antes, a la mitad o después, le voy a platicar de una manera para después seguir con Tesalonicenses, pero voy a platicarle una historia en la antigüedad que tiene que ver con lo que está pasando hoy en día. Pero primero vamos a Apocalipsis, y ahorita regresamos a Tesalonicenses y vamos a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 a partir del versículo 1. Acompáñeme por favor. Dice la Escritura en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar. Recuerde que Apocalipsis es el apóstol Juan que está escribiendo Apocalipsis, revelaciones, y él está teniendo una visión. Él estaba preso en una isla, y entonces le vino una revelación del Señor, y dice en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Hay quienes dicen que las 7 cabezas, y muchos están de acuerdo en esto, en la mayoría, que las 7 cabezas son como 7 imperios totalitarios que han existido o que existirán en la tierra. 7 imperios o gobiernos totalitarios, es decir, había muchos países, quizá había otros reyes, pero un país o un gobierno en particular era totalitario. Ellos establecían, al menos en el mundo conocido, su control, su autoridad y su poder sobre los demás países. Y cuando hablamos de esto, hay quienes dicen que estos gobiernos eran inspirados, eran inducidos por esta característica espiritual que la Biblia le llama la bestia. Era y no está hablando particularmente del diablo en sí, pero como que un aliado del diablo, como que un ángel del diablo, como que un espíritu de parte del diablo que inspiraba, que traía tinieblas para que estos gobiernos o estos sistemas de poder totalitarios hicieran mal a las naciones. Y dice 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cuernos y además sobre sus cabezas, y un nombre blasfemo.
Y dice la escritura, ahorita les platico un poco más de los 7 sistemas, dice 10 cuernos y en sus 10 cuernos 10 diademas. Hay quienes dicen que los 10 cuernos representan 10 reyes, 10 personas en eminencia, presidentes o reyes, porque traen 10 diademas. Y dice, y en la bestia tenía un nombre blasfemo. Y dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono grande y autoridad. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí sí podemos entender que cuando la Biblia habla del dragón, está hablando del diablo. Dice, el diablo le dio poder a esta bestia. Dice, y su trono era grande y grande era su autoridad. Dice, la bestia era semejante a un leopardo, a un oso o a una boca de león. También estos animales habla acerca de los imperios que han existido, pero que como aparentemente es la misma bestia que los ha inducido por todos los años de la humanidad, esto es lo que estará sucediendo, porque dice la escritura, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Dice, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, un gobierno totalitario que impone leyes. Es lo que ese gobierno desea, dirigido por ese líder. Dice el capítulo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, todos los que no tienen a Cristo le adoraron. Dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. Bueno, ahorita seguimos en el versículo 11. Pero hay quien dice, y yo digo hay quien dice porque realmente yo he hecho una recopilación de lo que muchos otros dicen y estudiando la palabra vamos tratando de identificar cuáles son las posibilidades de lo que enseña la escritura en Apocalipsis, particularmente en este capítulo 13. Pero hay quien dice que las 7 cabezas, dice, son los imperios totalitarios que ha habido. El imperio egipcio, que fue el primero. Después el imperio asirio. Después el imperio babilónico. ¿Se acuerda de Nabucodonosor? Después del imperio medo-persa. Después el imperio griego-macedonio, ¿se acuerda de Alejandro el Magno? Y después el imperio romano. Cuando el Señor Jesús nació, Israel tenía su gobierno, pero había un imperio totalitario que era el imperio romano, en donde todos tenían que rendir cuentas a César. Y así, alrededor de toda la nación conocida, el imperio romano era el que imponía todas las cosas. De hecho, aparentemente tenía control de todo el mundo conocido en aquella época. Así es que son estos 6 gobiernos cuando Juan está revelando esta profecía en su vida. El imperio romano existía aún. Pero el 7º gobierno es un gobierno totalitario de la misma manera, que será dirigido por un hombre en particular, y este hombre es el anticristo. Ahora, dice que la bestia tenía estas 7 cabezas, es decir, prácticamente
tenía la fama de estos 6 imperios más el nuevo imperio. Dice, y una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, también se describe que en un momento dado de la historia, y estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, el anticristo muere. El anticristo nace como una persona, es decir, se levanta como un líder, influenciado, dirigido por los ideales contrarios a la palabra de Cristo. Recuerde que el apóstol Juan dice que el espíritu del anticristo ya está operando el ministerio de la iniquidad, ya está operando, también lo dice el apóstol Pablo, porque habla acerca de la maldad de los hombres. Pero cuando entonces dice que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, describen que el anticristo por alguna razón, en algún atentado, alguna situación va a suceder que va a morir. Y el cuerpo del anticristo, para hablar técnicamente, va a ser poseído por un espíritu diabólico. No por el diablo directamente, pero por un espíritu diabólico. Y va a, digamos, a engañar a la humanidad, a pretender que este hombre, el anticristo, resucitó, pero la realidad es de que no resucitó, sí murió, pero su cuerpo es poseído por un espíritu maligno. Así es que van a aparentar que resucitó, pero usted y yo sabemos que el único que puede resucitar es Cristo. Y el poder de Cristo. Amén. Así es que van a hacer un engaño para hacer creer que de la muerte, porque dice, recibió una herida de muerte, es decir, murió y su herida mortal fue sanada, de tal manera que van a aparentar una resurrección y entonces toda la tierra se va a maravillar en pos de la bestia. Bueno, lo que se describe acerca del anticristo es que será un hombre que tendrá tanto carisma, digamos, tanta poder de convencimiento que causará que todos tengan un mismo sentir, que todos pongan en sus mentes un mismo fin, la paz. Y entonces describen los que más hablan acerca de estos tiempos, de los tiempos del fin, describen que en este tiempo, los primeros 3 años del anticristo, más allá de lo que habla Apocalipsis acerca de lo que va a suceder en la tribulación, el juicio de Dios y en la gran tribulación, quiero hacer otro paréntesis aquí. ¿Por qué muchos dicen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación? Porque se habla, de acuerdo a la escritura, que en la tribulación y en la gran tribulación va a venir el juicio de Dios. Se van a desatar los sellos, se habla acerca de las copas del juicio de Dios. Así es que hay quienes dicen que como la iglesia fue salvada y que todos aquellos que creemos en Jesús, el juicio vino sobre Cristo y nosotros no podemos pasar por otro juicio, entonces hay quienes dicen que por eso el juicio de Dios va a venir sobre el mundo cuando la iglesia no esté. Y esto tiene sentido. Pero también tiene sentido, y no estoy apoyando una propuesta ni la otra, pero también tiene sentido entender que el pueblo de Israel estuvo en Egipto cuando el juicio de Dios vino con 10 plagas. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no fue maltratado ni fue lastimado con el juicio que vino sobre Egipto. Lo cual nos podría decir que aunque la iglesia pasara por la tribulación o la gran tribulación, el creyente nacido de nuevo,
aunque el juicio de Dios viniera, las personas no van a ser juzgadas. Es decir, hay un sello del Espíritu de Dios en cada creyente que lo identifica como tal. Pero bueno, más allá de esto, se dice entonces que el anticristo va a tener tanto poder de convencimiento que va a causar que todos entren en paz. Y se le va a dar oportunidad al pueblo de Israel que retomen sus actividades religiosas como lo hacían de antaño, como lo hacían en la época de Moisés. Y después el anticristo falsamente los va a engañar a todos para que al final de los 3 años y medio entonces se manifieste todo lo que es contrario al pueblo de Israel y entonces venga la persecución total y completa sobre aquellos que se dicen seguidores de Dios o seguidores de Cristo. Bien, ahora, ¿qué dice acerca de esta bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas? Hay quienes dicen que los 10 cuernos representan a 10 reyes y que este último imperio, ya dijimos que era el primero el imperio egipcio, el imperio asirio, babilónico, medo-persa, griego-macedonio y el romano. Pero el séptimo, que será dirigido por el anticristo, hay quienes dicen que es la ONU, porque en la ONU tiene no sé exactamente cómo se le llama, pero hay 10 lugares que tienen que ver con el Consejo de Seguridad de la ONU. Esos 10 lugares están cubiertos por 5 países de manera fija, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia y creo que Francia. Y hay otros 5 lugares de este Consejo de Seguridad a nivel de la ONU, que otros países que son miembros de la ONU se van rolando. Ahora, la ONU se formó alrededor del año 1945 con el hecho de buscar la paz y la seguridad del mundo. En Daniel capítulo 2, pero usted lo puede buscar en su casa, habla de que en los últimos tiempos habrá uniones de hombres que tendrán que ver con el fin. Es decir, no solo hablando de imperios y de reyes y de reinos que harán lo malo ante los ojos del Señor, pero también habrá relaciones, acuerdos entre los hombres. Y hay quienes dicen que la ONU tiene que ver con esta bestia y que de la ONU va a salir el anticristo. Es decir, de uno de esos 10 países se va a levantar un rey o un presidente, un gobernador que va a tener esa autoridad y ese poder para causar que haya una paz global y entonces empezar su proceso de iniquidad y empiece el proceso de la tribulación y de la gran tribulación. Ahora, vamos a leer lo que dice en el versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra, es decir, habla de una segunda bestia. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir, inspirada por el diablo, pero aparentaba ser un cordero. Otra imposición, otro engaño. Recuerde que el diablo se viste como ángel de luz para engañar a los moradores de la tierra. Así es que aquí está hablando de un líder religioso. Dice, y este líder ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, está ayudando, coadyuvando a que la autoridad de la bestia se manifieste y se lleve a cabo alrededor de la tierra. Dice, yace en la tierra y en los moradores de ella que le adoren a la primera bestia, cuya herida fue mortal y fue sanada. Así es que vemos al anticristo como hombre, inspirado por el diablo, después muere, poseído por un espíritu diabólico, por la bestia, y entonces aparentando resurrección, admira a todos. Todos quedan anonadados y quedan prácticamente los que no creen en Dios y quedan completamente engañados por él. Ahora, ¿cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es ser adorado. El propósito del diablo es usurpar
el lugar de Dios, que es el único digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza. Recuerde usted que cuando el Señor Jesucristo en Mateo 4 fue tentado por el diablo, le dijo, todos estos pueblos me han sido dado la autoridad sobre ellos. Si postraro me adoraras, te doy esta autoridad. Y el Señor Jesucristo lo resistió. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y el diablo entonces lo dejó. Pero aquí vemos al dragón, a la bestia, el anticristo, y a la segunda bestia, el falso profeta, el líder religioso. Vemos al dragón, al diablo, a la bestia, que es el anticristo, y a la bestia, que es el falso profeta. Y entonces el diablo mismo está aparentando una trilogía. Recuerde que el ser humano es un ser tripartita. Tenemos un espíritu, vivimos en un alma, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Dios es un Dios trino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es que el diablo va a conseguir en estos últimos tiempos que los pueblos y los moradores de la tierra le adoren. Y está usurpando y haciendo creer, está imitando a Dios, haciéndose o manifestándose de tres maneras. De una manera trina, es decir, la bestia primera, el anticristo, el dragón, y la segunda bestia, el líder religioso. Pero fíjese cómo va a suceder. Dice 15, y se le permitió infundir 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió. La herida de espada, ahí habla, es una herida de espada y vivió, es decir, el anticristo. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Es decir, la marca de la bestia está descrita aquí, no antes. Está descrita cuando aparece la primera bestia que hace vivir al anticristo, cuando aparece la segunda bestia que es el falso profeta, y cuando se erige la imagen de la bestia para que todos le adoren. Dice 17, para que ninguno pueda comprar ni vender sino a través de la marca y el nombre de la bestia y el número de su cuenta. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así es que dice, déjenme nada más corroborar una parte aquí donde les dice, el versículo, cuando dice que apareció la segunda bestia con dos cuernos como cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce la autoridad de la primera bestia para que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Dice el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada que vivió, y a la imagen se le infunde aliento, dice, para que la imagen hablase. La imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Bien, pues es algo tremendo que está por suceder. No sabemos cuándo, con detenimiento. Hay quienes dicen que hay dos cosas que detonan que esto ya está por suceder, porque para que exista otro imperio totalitario, como el de los egipcios, los asirios, los babilónicos, los medopersas, los griegos macedonios o los romanos, aunque las profecías de Daniel y otras profecías dicen que el último imperio será similar al imperio romano, o es como si el imperio romano se restableciera o volviera a implementarse o a instalarse en este tiempo. Particularmente es muy difícil que un país hoy en día logre ser totalitario en contra de todos los demás.
Así es que lo único que podemos ver acerca de que esto se pueda cumplir es acerca de tratados o de grupos globalizados. La globalización vino a existir hace 15, 20 años. Pero hace 75 años aproximadamente nació un órgano global con el fin de regir la paz y se llama la ONU. Y hace cerca de 3 años después, en 1948, la misma ONU y otros países le dieron el derecho a Israel de convertirse en un estado, en un país. Al pueblo de Israel en convertirse en un país. Así es que las profecías hablan de que aprender de la higuera. Y a Israel se le conoce como la higuera, que aparentemente después de Cristo la higuera se secó. Pero que en 1948 la higuera reverdeció. Y dice el Señor Jesucristo que vendrá o en las palabras mismas del Señor Jesucristo, cuando habla de los últimos tiempos, habla de que qué es lo que vendrá para antes del fin y será predicado el evangelio a todas las naciones. Pero hay quien dice acerca de que se habla de una generación posterior, una generación después de que la higuera haya reverdecido o de que Israel vuelva a ser pueblo. Así es que hay quienes dicen que una generación son 80 años. Y entonces por eso están asumiendo muchos que 80 años desde que nació Israel hasta nuestros días, estamos hablando de esta década, de 2020 a 2029. Pero más allá de decir y de afirmar y de que otros intenten poner fechas, lo importante es lo siguiente, que solo la ONU podría, y yo no veo otra opción, porque hablar de otra opción es hablar de 15, 20, 30 años más. Y yo creo que todas las señales se han cumplido ya para decir que el tiempo está muy cerca. Y solo la ONU puede causar un gobierno totalitario. Y se lo pongo muy fácil. En el 2019 podríamos pensar que la ONU podría ser o podría no ser. Pero después del 2019, en el 2020, la ONU es la que regula también la Organización de la Salud y todas las organizaciones a nivel mundial. Y la Organización de la Salud puso en jaque a todo el mundo. Tan es así que a nivel general, prácticamente en el 99% de los países, a través de la ONU y de las organizaciones globalistas que dirige la ONU, no por obligación, pero prácticamente por tendencia manejada por estas organizaciones, se puso en contingencia a todo el mundo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, dirigida por la ONU, y todas las organizaciones globales que son dirigidas por la ONU, han causado, sin ser totalitarias, que todos entren en contingencia. Ahora imagínese usted, cuando venga alguien que tenga el poder y que pueda dirigir ahí, que se levante dentro de esa organización, será tan sencillo poder tener control de todo mundo cuando en apariencia se busque el bien común. Entonces hay quien dice que el anticristo será un hombre, un personaje que se levantará con tanta devoción, entre comillas, con tanto concertará, con tanta unidad entre los pueblos y las naciones, y cuando quiera hacer de las suyas y rebelarse, entonces morirá, el espíritu de la bestia lo poseerá, es decir, no resucitará, pero harán creer que resucitará, y entonces todos le adorarán por causa del milagro tan glorioso que acaba de suceder. Y después vendrá el segundo dragón, que es
la segunda bestia, que es el falso profeta, y hará descender fuego del cielo y tendrán en dominio a todas las naciones, inclusive a pesar de los juicios de Dios. Es como cuando Egipto, venían las plagas de Dios sobre el pueblo Egipto para que el faraón se quebrara y dejara ir al pueblo. Y no se quebraba. Y decía que sí, después se arrepentía. Y tuvieron que pasar una tras una las 10 plagas para que dejara ir al pueblo. Y después de que lo dejó de ir al pueblo, fue a perseguirlo porque estaba, pues ahora sí que estaba consternado, estaba en tinieblas su mente y su corazón para querer maltratar y destruir al pueblo de Israel. Así es que quería leerles unos versículos, pero solo se lo voy a platicar porque ya no nos da tiempo. Pero dice la escritura en Génesis capítulo 11. Se lo voy a leer rápidamente. Dice la escritura en Génesis capítulo 11. Después de el diluvio, Noé fue salvado con 3 de sus hijos y sus esposas, y entonces los 3 hijos causaron que la tierra se volviera a llenar. Se fructificaron y multiplicaron, y la tierra se volvió a llenar de hombres de la humanidad, porque todos fueron muertos en el diluvio. Y después de muchos años, de decenas de años del diluvio, aparece un grupo de personas, y fíjese, dice, toda la tierra tenía una lengua en el capítulo 11 de Génesis, y hablaban la misma palabra. Y salieron del oriente y hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron. La tierra de Sinar es la misma área donde ocupó después Babilonia. Fíjese, esa tierra y la perversión que había en los hombres que se asentaron ahí. Y dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillo, a cocerlo al fuego. Y dice, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre. Yo no sé si ellos pensaban que posiblemente pudiera venir otro diluvio y entonces se podrían salvar a través de esa torre. Pero porque difícilmente podían ellos llegar al cielo, ellos sabían que era imposible. Esta área de Sinar está prácticamente a nivel del mar, así es que ellos querían, los hombres en aquella época querían lo bueno de Dios, pero no querían someterse o sujetarse a Dios. Querían lo bueno de la tierra, lo bueno de la creación, lo bueno que Dios había preparado para el hombre. Pero no querían ni nombrar a Dios. No querían pensar en Dios. Querían vivir a su propia manera, separados de Dios. Hasta dicen, hagamos una torre para llegar al cielo. Es decir, para ellos creerse como dioses, para no depender de Dios. Hagámonos un nombre para no hablar el nombre de Dios, porque aún rechazaban declarar el nombre de Dios. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres, dice el versículo 5 y el 6. Y el Señor dijo, este es un pueblo con un mismo sentir, tienen un mismo lenguaje y han comenzado la obra y no van a desistir. Se han empecinado y no van a desistir lo que han pensado hacer. Entonces dice el Señor, descendamos y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces el Señor de ahí los esparció en toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y este nombre fue llamado, la torre fue llamado, bueno, por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció por la faz de la tierra. Es decir, en este lugar
ellos edificaron una ciudad y querían edificar una torre. Bien, y esto sucedió después del diluvio. Pero ¿qué tiene que ver con los últimos tiempos? Es que con los últimos tiempos, esto es lo que está sucediendo ahorita. Aparentemente, aunque hay quienes quieren el poder y todo el dinero, a pesar de que los demás se conviertan en pobres, pero ¿qué es lo que aparentemente está sucediendo? Que todos quieren las cosas buenas de la vida, pero no quieren creer en Dios. Que todos quieren las cosas buenas que esta tierra pueda generar. Las cosas buenas de Dios, porque a fin de cuentas es la creación de Dios, pero no quieren rendir sus vidas a Cristo. Y la globalización va a tener un solo propósito. Y aunque se tengan muchos lenguajes, pero usted sabe que ya el lenguaje no es un problema para comunicarse. Y aunque se tengan muchos lenguajes, se han empecinado por conformar un solo sentir, un bien común, y usurpar la posición de Dios, porque hoy más que nunca el deseo del corazón del hombre es desear lo bueno, entre comillas, de este mundo, pero no rendir sus vidas a Dios, sino todo lo contrario. Y quiero que terminemos leyendo a Tesalonicenses, donde empezamos, pero ahora vamos al versículo 13. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 2, versículo 13. Y con esto estamos terminando. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu, es decir, Dios nos apartó, nos hizo nacer, nos dio el Espíritu de Cristo. Mediante la santificación por el Espíritu, creó un espíritu nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Nos lo enseña Efesios 4:24. Así es que el 14 dice: a lo cual os llamo mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. En toda buena palabra y en toda buena obra. Así es que, mi hermano, por el Espíritu, la fe y la palabra, tú y yo necesitamos estar firmes, no siendo religiosos, no pensando nada de nosotros mismos, sino de la palabra. Por eso es tan importante que nosotros podamos permitir que la palabra nos domine y que tengamos nuestra mente en las cosas del Espíritu y no en las de este mundo, porque cuando las situaciones difíciles vengan, nosotros tenemos que seguir firmes y confiados para poder animar a otros y darle esperanza a muchos otros. Pero si nosotros no estamos firmes, podríamos ser fácilmente engañados, desanimados. Pero la esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza divina, dice la Escritura, es como un ancla que nos tiene sostenidos de la salvación del Señor. Así es que necesitamos experimentar el poder de la palabra, el poder de la fe, el poder del Espíritu en nosotros, para que sepamos que andar por vista tiene resultados, para que sepamos que el fruto del Espíritu es evidente en nuestras vidas, para que estemos convencidos. Recuerde, si su mente no es renovada con la palabra de Dios, va a haber dos pensamientos ahí, o dos sistemas de pensamiento. La manera de pensar de este mundo y el Señor intentando hacerle pensar
lo que Él es y lo que usted es en Cristo. Pero si no renovamos nuestra mente, vamos a ser presionados, conformados, obligados a las cosas de este mundo. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios renueve nuestras mentes, nuestras vidas van a ser transformadas y nada podrá obligarnos a hacer la voluntad de Dios y a cumplir la verdad de Dios antes que la de los hombres, aún en contra de nuestras vidas. Nada podrá obligarnos aún por queriendo atentar en contra de nuestras vidas. Cuando nosotros hemos renovado nuestras mentes y hemos sido transformados en la misma imagen y en la gloria de Cristo. Por eso la Escritura nos enseña que de gloria en gloria no debemos de retroceder, sino ir caminando de gloria en gloria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así es que tenemos que caminar en fe para que no nos desanimemos hasta desmayar. No desanimémonos hasta desmayar, no pongamos nuestras mentes en las cosas de la carne, porque entonces el resultado será muerte. Si tú dejas la palabra, si tú dejas de orar, si tú dejas de alabar al Señor, de agradecerle al Señor, si tú dejas de orar en lenguas, tú puedes de repente tener otro propósito, un negocio, un trabajo, tu casa, el quehacer, y estás ocupado, estás afanado por ciertas cosas, pero a fin de cuentas, ninguna de estas cosas puede sostenerte, puede darte felicidad, puede darte seguridad, pero solo el Espíritu del Señor, solo la palabra del Señor que mora en nosotros. Así es que preparémonos, perseverémonos, sigamos adelante. Este mundo seguirá su camino en una esperanza que no hay. Nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo, pero muchos están sin esperanza y necesitamos ser ese camino, canal de bendición que Dios preparó para que muchos le conozcan. Señor, toda la gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, porque nos has amado con amor profundo y porque nos has entregado a tu Hijo amado Jesucristo y con Él mismo todas las cosas. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros y siempre lo serás, y nos has dado tu Espíritu Santo para no estar huérfanos. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has amado, nos amas y no dejarás de hacerlo. Y sabemos que tú envías nuestra redención total y completa, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y te pertenecemos. Y sabemos que Cristo viene por nosotros. Sabemos que nuestra redención está cerca. Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, porque estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre. Queremos ser confirmados y establecidos de una manera continua, recibir la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia para estar firmes en cada momento, estando sobrios y velando en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ello declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por inducirnos, enseñarnos, conducirnos, animarnos, vivificarnos por tu poder en nosotros, en el nombre de Jesús. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas a ti, Señor, al Dios y Padre nuestro y a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.